En Job capítulo 3. Nos corresponden los versículos 10 al 12 y continuamos nuestro estudio expositivo bajo el eslogan Resiste a Cristo aunque estés contra las cuerdas. ¿No es ese? ¿No es resiste a Cristo aunque estés contra las cuerdas? Es como es. Ah, ok, espera en Cristo aunque todo esté en tu contra. Aunque parece que Job está resistiendo a Cristo, aunque está contra las cuerdas. Pero el eslogan es espera en Cristo, aunque todo esté en tu contra. Todos los que hemos tenido hijos, cuando los recordamos, una de las etapas que más recuerdo y más gratitud nos traen es la etapa de infantes, cuando están pequeñitos, ¿cierto? Cuando comienzan a caminar y comienzan a hablar. Y una de las etapas más divertidas es las etapas de los por qué. Cuando tienen 4, 3, 5 años, los niños están preguntando todo el tiempo por qué, ¿cierto? Es una etapa corta que comienza más o menos a los 3, 4 años y termina como a los 80 o a los 90 años. ¿Por qué, cierto? ¿Por qué usted es mi papá? ¿Y por qué yo no me parezco a usted? ¿Y por qué nací? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Cierto? Es una etapa hermosísima de nuestros hijos. A veces nos sacan un poco la paciencia porque les decimos, pero ya le dije, ¿cierto? Y al otro rato vuelve y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo termina esa etapa? ¿Qué dicen los pedagogos? ¿Qué dicen las profesoras de infantes? ¿Cuándo termina esa etapa? Nunca, ¿cierto? Las profesoras tienen que lidiar con los por qué y aprenden también a preguntar por qué. Y todos terminamos así. Este texto que nos corresponde hoy dice por qué, por qué, por qué. Y no estamos hablando de un niño, estamos hablando de un hombre adulto que se llama Job. Por cuanto no cerró las puertas del vientre cuando yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Noten que a medida que vamos creciendo, los por qué se van volviendo más decididos, más fuertes, más violentos y donde exigimos respuestas. Nuestros hijos dicen, ¿cómo nací yo? ¿Cierto? Nos preguntan cuando están pequeños. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y es muy fácil responderle a nuestros niños pequeños porque sus preguntas son sencillas. Todos los que hemos tenido hijos recordamos que esos momentos eran muy gratos resolviéndoles preguntas y ya teníamos la respuesta. Decíamos, ayer te respondí, ¿qué te dije ayer? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que te dije? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero Job nos está planteando unas preguntas de unos por qué mucho más complejos y un poco más fuertes y más difíciles de los que plantean los niños. Cuando un adulto hace o pregunta por qué, es muy difícil responder. Muchas veces no tenemos respuesta para esos por qué, porque son por qué muy profundos. Aquí Job está preguntando, ¿por qué no cerró las puertas del vientre? Y esa pregunta, ¿cómo la respondemos? Es muy difícil, ¿cierto? De pronto para un ginecólogo, un obstetra, le quede más fácil responder. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Otra pregunta de biología, de química, de maternidad. Y una tercera pregunta, ¿por qué me recibieron las rodillas y por qué me pusieron un pecho para mamar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tal si resolvemos esas preguntas hoy? ¿Tienen las respuestas? Lo que está diciendo Job es, maldito el día en que nací, maldito día, maldita noche, y ahora dice, maldita la vida que yo estoy llevando. Job está en una encrucijada muy compleja, viviendo y afrontando grandes desafíos, y está desdibujado. Recuerden que ese hombre del capítulo primero, ecuánime, íntegro, ya se desdibujó, se desboronó, y ahora tenemos un hombre afligido, amargado, lleno de interrogantes, que da rienda suelta a sus sentimientos,
a sus razones y a justificaciones y abre su boca y plantea muchísimas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué el día en que yo nací existe? Imagínense que se quita el 19 de junio, porque yo no quiero y me estoy sufriendo. Se quedan todos sin Día del Padre. Y se acaba el día de San José. ¿Y por qué tienen que todos sufrir porque yo no quiero? ¿O qué tal que se quite el 26 de julio? Entonces no podríamos venir a adorar al Señor y ese día no existiera. ¿Por qué la noche es tan corta y por qué no se hace más oscura, más densa y por qué una noche que mejor no termine? Pero si no termina para mí, tampoco termina para ustedes. Qué egoísta está siendo Job, qué subjetivo, qué individualista. Y ahora está diciendo por qué esa vida que yo llevo, una vida que lo pudiéramos titular hoy, es una maldita vida. ¿Recuerdan cuando Jacob, fue presentado ante el faraón cuando José lo llevó a Egipto, que se salvaron la familia y fueron llevados a Egipto? ¿Recuerdan que José lo presentó ante el faraón? Era la oportunidad que tenía Jacob para evangelizar al faraón. Lo tenía frente a frente. ¿Y qué le dijo Jacob al faraón refiriéndose a su vida? ¿Recuerdan qué dijo? Mis días han sido pocos y malos, no como los días de mis padres. Qué bonito evangelio, ¿cierto? Fue la forma de evangelizar. Mis días han sido pocos y malos, no como los días de mis padres. Pudiendo aprovechar para testificar, él presenta una queja, un reclamo, y se lo cuenta al faraón. Y a faraón, ¿qué le interesa cuáles son los días y cómo son los días de Jacob? Ahora, ¿por qué Jacob presenta ese reclamo? Si los días habían sido cortos y malos, ¿quién era el responsable de eso? ¿Quién era responsable de que sus días hubieran sido malos? ¿Se acuerdan cómo solucionaba Jacob todos los problemas? ¿Recuerdan cómo los solucionaba? ¿Cómo era, Mateo? Es que yo no puedo hacer así. A los puños, ¿cierto? A los golpes, a las patadas, a los gritos. Así solucionaba Jacob. Y eso hacía que sus días fueran malos y pocos, pero eso no es culpa de Dios. ¿Recuerdan qué dijo Noemí cuando regresó de Moab y regresó a Belén? Que las vecinas salieron a recibirla. ¿Recuerdan qué dijo? Yo me fui llena y volví vacía, y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Realmente Dios estaba afligiendo a Ruth y a Noemí o las estaba consolando? ¿Era Dios el que las afligía o ellas estaban haciendo o tomando o experimentando realidades desafiantes, pero no es responsable Dios de ello? De alguna manera lo que dice Noemí, lo que dice Jacob y lo que dice Job ahora, esta vida que yo vivo es una vida maldita. ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿Ha pensado usted que la vida que lleva es tan difícil, que es una vida maldita? De pronto no lo ha dicho en esas palabras, maldita vida, pero ¿cómo dice? ¡Qué fastidio de vida! ¿Se ha dicho, esa vida mía es muy miserable? ¿O qué vida tan difícil? ¿O qué vida tan... Siempre nos preguntamos, pero ¿se han dado cuenta ustedes que siempre que dicen, ¿por qué esa vida para mí es difícil? Es siempre el lunes cuando toca ir a trabajar. Pero cuando hay puente uno nunca dice, ¿qué vida tan? El día que pagan salario, ese día ninguno dice, ¿qué vida tan? ¿Cuándo se vuelve maldita? Cuando hay que pagar el arriendo, cuando hay que pagar las cuotas del banco, cuando vamos al médico. ¿Notan lo interesante de cómo analizamos nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo primero que va a plantear Job es, ¿por qué razones tú me dejaste vivir? Y es lo primero que va a hacer Job, emprenderla contra Dios. Job tiene claro conocimiento que la vida le pertenece a Dios, que Dios es el autor soberano de la vida y que no sucede absolutamente nada si Dios no lo permite. Y como Job tiene ese entendimiento, porque es muy reformado, tiene muy buena doctrina y conocimiento,
Entonces dice, ¿por qué no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria? ¿Por qué usted permitió o determinó que yo naciera? ¿Y quién es el responsable que Job esté vivo? ¿Quién es el responsable soberano? Dios. O sea que la pregunta está bien dirigida. El sujeto que debe responderle a Job es Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué usted cerró las puertas del vientre? ¿Por qué no las cerró para que yo hubiera muerto o no hubiera nacido? Noten los verbos que él está diciendo allí. Cerrar y ¿cuál otro? ¿Cuál otro que nos encanta mucho? ¿No lo encontraron? ¿Está escondido? Es que se escondió. ¿Por qué no cerró y por qué no se escondió? Si usted vio que el pastor iba llegando, ¿por qué no cerró? ¿Por qué no se escondió? ¿Por qué no dijo que no estaba? ¿Por qué le permitió entrar? Si usted vio que lo iban a ver, ¿por qué no cerró la puerta? ¿Por qué no escondió? Noten lo interesante porque son verbos muy dicientes de lo que Job quiere manifestar. Job lo que dice es, yo quiero estar con puerta cerrada y escondido, metido en una cueva, ¿para hacer qué? ¿Por qué uno quiere cerrar y que no lo vea? ¿Cuándo uno quiere que no lo vea? Hablemos, sincerémonos. ¿Cuándo uno quiere que no lo vea? ¿Cuando está obrando bien? Si estamos charlando aquí tranquilamente, ¿alguien diría cierre? ¿Cuándo diríamos cierre? Cuando estamos haciendo algo malo, cuando estamos planeando algo malo, cuando queremos esconder algo, o uno dice, silencio, silencio, ahí llegó, ahí llegó. Cierre la puerta, cierre rápido. Escóndase, escóndase. Miren lo que está pidiendo Job. Pero Job le está pidiendo a Dios, ¿por qué usted no cerró y no escondió de mí esto? Para que tú no lo veas y yo no lo vea. Y noten lo interesante porque Job está siendo muy intencional en su petición. Está Job pidiéndole a Dios y preguntándole a Dios algo y pidiendo algo imposible. ¿Qué es imposible que pida Job? Porque Job ya nació. ¿Cuándo hubiera sido posible que Dios hubiera cerrado las puertas del vientre? Antes de que Job reclamara, ¿cierto? ¿Cuándo podía Dios haber escondido de Job la miseria? Antes de que Job naciera, es decir, petición tardía. Una petición tardía. ¿Por qué usted no lo hizo? Ahora está en retrospectiva Job pidiéndole a Dios explicaciones y diciéndole, explíqueme por qué usted no cerró las puertas del vientre y escondió de mis ojos la miseria. Es decir, ¿por qué usted permitió que mi papá se acostara con mi mamá y que 24 horas después hubiera quedado en embarazo? ¿Por qué usted permitió eso? ¿Notan la pregunta? ¿Por qué usted permitió? Ellos se escondieron para no ser vistos, ellos cerraron la puerta y luego después se supo que yo había quedado o que mi mamá había quedado en embarazo, que yo estaba dentro de su vientre. ¿Por qué usted lo permitió? Una pregunta muy difícil al creador y determinador. ¿Qué es lo que está Job diciendo? ¿Que está feliz con su vida? ¿Qué es lo que está haciendo Job? Quejándose con Dios, reclamándole a Dios y diciéndole, en últimas mi papá y mi mamá se podían acostar, pero quien decidió que hubiera concepción o que hubiera embarazo fuiste tú. ¿Sí? ¿Por qué no permitió que se cuidaran? Diría Job hoy. Porque hoy en día no se dice por qué se acostaron, sino por qué no se cuidaron. ¿Por qué no tomaron una previsión, una precaución? ¿Por qué evitaron que hubiera un resultado? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué tú, que eres el Todopoderoso y el Determinador, decidiste que yo naciera? Explícame, ¿por qué se te ocurrió esa idea? Explícame. ¿Y qué dice la Biblia? Preguntará el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste? Yo les pregunto, ¿Job realmente está preocupado por qué él nació y por qué vivió? ¿Eso le preocupa a él? ¿Qué es lo que le preocupa a Job? ¿Qué le preocupa a Job?
¿Le preocupa que él nació? ¿Por qué no le había preocupado hasta ahora? ¿Sí? Uno a veces de un momento a otro se vuelve altruista o se vuelve compasivo, ¿cierto? Hay personas que de un momento a otro se vuelven generosas o se vuelven amables. ¿Y cuándo se vuelven así? Exactamente. Cuando quieren encubrir, es una coartada. Job tiene una coartada y es, ahora le voy a preguntar a Dios por qué nací, es decir, Él que permitió que yo naciera, Él tiene la culpa de lo que me está pasando y Él me tiene que responder. Mire lo que dice el Salmo 139. Cuando Job pregunte eso, mándenlo a leer el Salmo 139. Le prestan una Biblia si no tiene. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Saben quién parece que escribió este salmo? Job, pareciera que Job lo escribió. Job está diciéndole, realmente a mí no me preocupa esa pregunta. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿A usted les preocupa por qué nacieron o no les preocupa? ¿Qué les preocupa? ¿Qué le preocupaba a Job? ¿Por qué había nacido? ¿Por qué el papá y la mamá se acostaron y quedó en embarazo? ¿Qué le preocupaba a Job? Le preocupaba cómo huir de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que le preocupó a Jonás? ¿Qué fue lo que le preocupó a Elías? ¿Qué fue lo que le preocupó al salmista del Salmo 39? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me meto en una cueva, ¿qué dice la Biblia? Allí tú estás. Si me meto en un día oscuro y nublado, allí tú estás. Si la noche es oscura y densa y apago la luz y suplico que no llegue la mañana, allí tú me ves. Para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Es decir, tú me ves donde yo esté y tú sabes exactamente lo que yo he hecho y sabes por qué y no me puedo justificar. Si tomare las alas del alba, si me fuera a una montaña lejana, a un abismo, a una isla lejana y perdida, si compro un terreno en la luna, en Marte, en Júpiter, allí tú estás y allí tú me ves. ¿A dónde me voy? Y comienza a responder en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué es lo que sabe el alma del salmista? Que no puede huir de la presencia de Dios, que no hay cosa que pueda esconder porque Dios ya la ve, que esa maravilla de vida que tenemos le pertenece a Dios y que todas las circunstancias que tenemos son de Dios y que debemos gozarnos en la vida y en lo que Dios permite. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Noten lo que está pidiendo aquí Job. ¿Por qué no cerró las puertas del vientre y yo hubiera sido escondido? Pero aquí dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque yo fui formado en oculto en el vientre de mi madre, tú me sacaste. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Notan por qué está preocupado Job? Porque Job sabe que Dios tiene un libro y en ese libro ¿qué tiene registrado? ¿Todo qué?
todo lo que vive Job, todo lo que enfrenta Job, todo lo que Job oculta, todos los hechos de Job, y él tiene que responder. Dice, no solo viste mi embrión, sino que en tu libro están escritas todas aquellas cosas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Quién está haciendo eso ahora? ¿Quién está tomando en vano el nombre del Señor? ¿Quién está levantando blasfemias y profanaciones contra Dios? ¿Quién está diciendo, me quedo aquí dormido, me hago el dormido y no me levanto? Que a veces uno dice, aquí me quedo dormido y aquí duermo hasta que se vayan y no me pidan cuenta. Pero ¿qué dice? Pero cuando me despierto, ahí tú estás. Y cuando me levanto, recuerdo que tú me ves. Y cuando despierto o amanece, veo que tú me estás observando y que tú castigas al impío y que aunque el hombre se esconda, tú lo castigas porque no permite que tome su nombre en vano. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Y cómo termina el versículo 23? ¿Qué dice el Salmo 139, 23? Examíname, oh Dios, por si quizás he pecado, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cómo les parece? Versículo 24. ¿Con cuál versículo debía haber comenzado el Salmo? ¿Con qué versículo debió haber comenzado el Salmo? Examíname, oh Dios, saca a la luz mi pecado, muéstrame mis maldades y perdóname. Así debió haber comenzado el Salmo, pero así termina. ¿Qué hizo el salmista durante 22 versículos? Esconderse, dormirse, preguntar, reclamar y justificar sus maldades y presentarse como limpio. ¿Qué está haciendo ahora Job? Capítulo 2 y 3, ¿qué está haciendo Job? ¿No está haciendo lo mismo? Escondiendo, rogando que no lo vean y preguntándole incluso a Dios, ¿por qué me dejaste vivir? ¿Por qué no cerraste? ¿Por qué no me escondiste? ¿Por qué me permitiste llegar a la vida? No existiera y si yo no existiera, no doy cuentas. A Job no le preocupa estar vivo. Job estaba feliz cuando tenía bienes y salud. ¿Qué le preocupa a Job? Que tiene que dar cuentas a Dios y que Dios lo está llamando para pedir cuentas, Dios lo está encarando y cuando Dios encara a Job, entonces Job encara a Dios. Un buen batallador, un buen luchador, ¿cierto? Sí se han dado cuenta que a veces alguien va bravo donde uno y le hace un reclamo y le dice, usted quedó de pagarme y no me pagó, ¿qué le pasó? Mentiroso, ¿me va a pagar o se va a robar la plata? ¿Y qué le responde el otro? Ah, ¿cómo quiere? ¿Quiere que arreglemos? Si quiere arreglamos ya. Yo no lo puedo hacer bien porque no estoy entrenado en esas lides, pero hay algunos que lo hacen muy bien. Entonces le dice, bueno, si está muy bravo, entonces venga y arreglamos. Y olvídese que le voy a pagar, si quiere le pago de otra manera. Y ahí se justificó. Job está haciendo eso. Tú me vas a reclamar, yo también tengo reclamos. Tú tienes preguntas que quieres que yo resuelva, yo también tengo preguntas. Tú estás muy molesto conmigo y me estás juzgando. Ok, yo estoy muy molesto porque tú me dejaste vivir. Y así se resuelven los problemas, amados hermanos. ¿Qué debía haber hecho Job desde el primer momento? ¿Qué debía haber hecho? Arrepentirse, ¿cierto? Arrepentirse, decirle, Señor, yo he pecado, yo he obrado mal, de oídas te había oído, no había entendido tu evangelio, pero ahora lo entiendo y me arrepiento. Eso debía haber hecho. Eso debía haber hecho David también. Aunque honramos a David porque se arrepintió, David permitió mucho tiempo sin confesar su pecado. Tanto así que Dios tuvo que confrontar. Entonces, maldita vida de Job, que Dios le permitió nacer. Y ahora como nació tiene que responder y dar cuentas de aquellas cosas
que él ha hecho mal. La segunda pregunta que plantea es, ¿por qué no morí en el vientre? Segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué usted me dejó vivir? Y la segunda es, ¿por qué no morí en el vientre? Y esa pregunta ya se la plantea a los padres, ¿sí? A los padres. ¿Por qué ustedes no se cuidaron? Y después de 24 horas yo estaba ya, había fecundado el óvulo y ya estaba ahí existiendo. ¿Por qué ustedes no se cuidan? ¿Por qué ustedes dejaron que 9 meses yo estuviera en el vientre? Pudieron haberlo evitado. 40 semanas es bastante tiempo para que nuestros padres hubieran tomado una buena medida. Interrupción del embarazo. Después se continúa. Se interrumpe por ahora. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la pregunta de Job. ¿Por qué no morí en el vientre? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué cuando yo nací fui tan fuerte, tenía tan buenos pulmones, me salí llorando y pidiendo comida? ¿Por qué no nací débil, frágil? Me pusieron a una incubadora y morí en los siguientes días. ¿Por qué no tuve muerte súbita? ¿Por qué no tuve muerte repentina o aborto repentino? ¿Por qué? Porque yo fui fuerte, valiente y luché la batalla y pude enfrentarme a la vida y estoy aquí. ¿Por qué no expiré? Ahora sí se puso a hacer frío, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está planteando Job? Que la vida ha sido tan difícil para él. Cuando alguien dice por qué yo no, por qué vivo, uno dice le ha tocado muy difícil. Pero nos damos cuenta que esos episodios difíciles son cortos porque en realidad la gran parte de nuestra vida ha sido una vida feliz, ¿cierto? Si ustedes miran su vida, ¿cómo ha sido su vida? Yo tengo 55 años, no parece. Pero en esos 55 años la mayoría, casi toda mi vida ha sido feliz. He tenido episodios difíciles, pero cuando vienen los pequeños episodios difíciles, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Por qué me toca tan difícil? ¿Por qué todos están contra mí? ¿Por qué he vivido tan duro y tan afligido? Pero realmente han sido episodios muy cortos, porque la gran mayoría de la vida es una vida placentera y tranquila. Job está haciendo una recapitulación, está haciendo una diatriba de su vida, haciendo reclamos dramáticos, violentos sobre la vida, presentando unas oraciones, unas endechas y unas peticiones, diciendo, ¿por qué me toca tan difícil? A ninguno le toca tan difícil como a mí. ¿Han escuchado esa frase? Esa frase son de las madres. Toda madre le ha tocado difícil más que a todos los demás. Nadie colabora, nadie ayuda, todo me toca a mí. ¿Por qué siempre es así? Y Job está lamentándose diciendo lo mismo. ¿Por qué no morí en el vientre? Imagínense que un hombre de 55 años haga esa pregunta. 55 años después diciendo, ¿por qué no morí en el vientre? ¿Les parece justo? Recuerden que él no nació porque era un mal nacimiento, sino que era un propósito y una bendición. Pero ¿pueden nuestros padres resolvernos esa pregunta? ¿Por qué usted me tuvo y no me abortó? ¿Cómo nos resuelven los padres esa pregunta? Pues yo lo tuve porque quería que usted me hiciera esa pregunta hoy acá, o si no, lo hubiera abortado. Si yo hubiera querido que no me hiciera preguntas deshonrosas y que no me enfrentara, lo hubiera abortado, pero por eso le di la vida. ¿Por qué usted, que es el proveedor o el medio o el instrumento, por qué me trajo a sufrir? Amados hermanos, ¿pueden los padres resolver esas preguntas? ¿Qué tenemos que hacer con esos hijos que nos plantean esas preguntas? Decirle, leas el Salmo número 139. Eso era plan de Dios. Y lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que lo examine, que conozca su corazón, porque su corazón es tan rebelde y tan perverso y por eso hace preguntas tan desafiantes y tan duras, porque usted no está luchando contra mí, sino luchando contra Dios. Job no estaba luchando contra el día, ni contra la noche, ni contra el papá, ni contra la mamá. Job estaba luchando
contra Dios mismo, diciendo, ¿usted por qué me dio la vida? Ahora, no se le había ocurrido esa pregunta a Job. Interesante, ¿por qué hay preguntas que surgen tardías? A Job, ¿cuándo se le ocurrió pensar que mejor no nacer o mejor lo hubieran abortado? Cuando le dijeron, hay que dar cuentas, ¿cierto? Imaginémonos que todo está bien, toda la vida va bien. De un momento a otro nos llega una citación y nos dice, tienes que presentarte a la justicia porque estás en un proceso, fuiste descubierto y hay cargos contra ti. ¿Qué decimos ahí? Maldita cámara, ¿cierto? Maldito vecino, maldita iglesia que por ir tan rápido cometió una infracción. Pero la culpa la tiene la cámara, la tiene el vecino, la tiene el que contó, la tiene el que vio, la tiene la luna, las estrellas. ¿Quién tiene la culpa? Ahora Job, ¿por qué le plantea eso a Dios? Le dice, ¿por qué no cerró las puertas del vientre? ¿Y por qué no me escondió? ¿Realmente Job quería eso? O Job lo que está es diciéndole a Dios, ¿por qué usted no se sale de la ecuación y la vida se vuelve más fácil? Lo más fácil para mí sería que tú no vieras, que tú no existieras para yo seguir existiendo. De alguna manera la diatriba de Job es o tú o yo. Si tú decides en seguir viviendo y observándome y pidiéndome cuentas, entonces yo prefiero morir. ¿Me hago entender? Y si tú decides que yo no debo dar cuentas y me dejas libre y no me molestas y no me miras y no me juzgas y no me condenas y me dejas hacer lo que yo quiera en el día o en la noche, pues entonces salte de mi vida, aléjate de mi vida, no me mires, no me observes y la vida está tranquila. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el problema para Job? ¿Su mamá? ¿La matriz tan fuerte de la mamá? ¿El hombre tan fértil que se acostó con la mamá? ¿Cuál es el problema para Job? El problema es Dios. Y lo dice el Salmo 139. Es que tú me ves todo lo que hago. Si yo supiera que tú no me ves, otras cosas, las cosas serían mejor. Si yo supiera que en la noche no me ves, pues yo en el día me porto bien y en la noche, y llego el domingo a dormir a la iglesia porque trasnoché mucho, porque no obré bien en la noche. ¿Por qué existes tú? Esa en última es la discusión de Job. Y la respuesta de Dios es, yo existo para que tú puedas existir. El tema y la lucha de Job no es con nada más, sino directamente contra Dios. Por eso la semana pasada decía Job en su petición, ese día que yo nací, que tú no lo cuides. Porque si ese día no lo cuida, ¿cómo va a ser ese día? Y ahora está diciéndole, ¿por qué usted no cerró las puertas del vientre de mi mamá? ¿Por qué decidió yo no hubiera nacido? Amados hermanos, ¿sí se han dado cuenta que el problema del hombre no es el gobierno, no es el vecino, no es la vecina? ¿Saben cuál es el problema del hombre? Su corazón contra Dios. ¿Sí? Cuando uno le habla a la gente de Dios, ¿qué le dicen la mayoría de personas? ¿Qué nos dice? Yo amo a Dios. ¿Sí? Yo amo a Dios. El otro domingo voy. ¿Sí? El otro domingo voy. Usted sabe cuánto me gustan las cosas de Dios. Ore para que me vaya bien. Ore para que yo tenga dinero y ore para que mi familiar se sane. Y uno le dice, vamos a la iglesia. Después voy, con mucho gusto. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Con el Dios justo y el Dios omnisciente y el Dios que todo lo ve. Ese es el problema que el hombre tiene. Al hombre le encantan los detalles de Dios, le encantan las bendiciones de Dios, pero le ofende que Dios lo vea y que Dios lo juzgue. Eso es lo que más le ofende. Por eso uno de los atributos más ofensivos para el impío es la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la justicia de Dios. Háblele del amor de Dios y ¿qué dicen todos? Háblele de que Dios es bueno, fiel, amoroso, compasivo y todos dicen amén, ese Dios me encanta. Le estoy pidiendo que me ayude a volver bien de la rumba.
Le estoy pidiendo que me ayude en un torcido que estoy haciendo. Le estoy pidiendo que no me saquen a la luz. Incluso hay gente que le pide a uno que ore por eso. Pastor, ore para que ese juicio no prospere. Ore para que quiten los cargos contra mí. Job no quiere morir. Job lo que quiere es que Dios muera en su conciencia y que Dios no exista para él poder vivir y hacer de la suya. Miren lo que dice Éxodo 1 al 22. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuánto quisiéramos que ese versículo se repitiera en nuestra iglesia? Se llenó de ellos la iglesia. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él. Miren, los necios siendo sabios, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Miren aquí todo el problema, todo lo que se está suscitando. Le preservaron. Y luego el rey le preguntó: ¿qué han hecho preservando la vida de los niños? Y ellas dieron una respuesta: pero por haber temido las parteras a Dios, Dios prosperó sus familias. ¿Notan esta historia? ¿Qué relación tiene con Job? Ninguna, ¿cierto? La relación que tiene es que Job quiere morir cuando él tuvo la oportunidad de vivir, y hay otros que quieren que sus hijos vivan y el rey los quiere matar. ¿Notan las contradicciones? Yo que estoy vivo quiero morir y muchos están luchando por vivir. Los que estamos vivos queriendo morir para no enfrentar cuentas, no rendir cuentas, y los que están deseando nacer les están prohibiendo nacer. Noten que el plan de Dios es de vida y el plan de Dios es de multiplicación y de descendencia. Entonces, ¿por qué Job quiere morir? ¿Qué dice Dios de Job? ¿Recuerdan qué dijo? Este es un necio. Este es mi siervo necio. ¿Cómo dijo? Este es mi siervo. Y ha dicho que es su siervo, y su siervo quiere morir porque no quiere estar rindiendo cuentas a su amo. ¿Qué opinan de esa historia? Podemos ser nosotros aquellos que estamos siendo vistos por Dios como siervos, pero diciendo: Señor, ¿pero para qué? ¿Para qué? Y entonces la excusa es: pues yo quedé solo, dice Elías, ¿cierto? Yo quedé solito y solito no vale la pena vivir. Cuando el Señor le dice: pero hay 7,000, entonces uno dice: pues si hay 7,000, entonces que sigan ellos. No es necesario que yo esté. ¿Por qué no me mató en el vientre de mi madre? ¿Por qué no morí? Culpa de los padres. Si tú, Dios, decidiste que yo naciera, ustedes, padres, debieron haberse interpuesto, porque vale mejor tener casa que tener hijos. Es mucho mejor tener bienestar que tener hijos. Y en el peor de los casos, consígase una mascota, pero mejor que yo no hubiera nacido. ¿Por qué me cuidaron al nacer? Tercer reclamo. ¿Por qué?
¿Por qué cuando yo nació hubo alguien que me recibió? Un médico, una partera, un cuidador, un enfermero, un ginecólogo. Me recibió y me dieron comida, me bañaron, me vistieron. ¿Por qué tenía que haber alguien así que me atendiera? Si no hubiera habido alguien que me hubiera cuidado, yo hubiera muerto a los pocos días o rato y no existiera. ¿Por qué hubo alguien que me cuidó? ¿Por qué hay personas que nos tienen que cuidar? Que son padres, son familia, médicos, o son maestros, o iglesia, o familiares cercanos. ¿Por qué? Job está muy confundido, pero realmente alguien pudiera decir es que es fruto de su gran sufrimiento. Y cuando uno tiene grandes sufrimientos hay que hacer los procesos de duelo. Y un proceso de duelo es quejarse, sacar a la luz todas las emociones, no reprimirlas, exponerlas, hacerse responsable, ponerla frente a la mesa, asumir los desafíos. Y eso es una buena tarea de catarsis. ¿Está Job realmente haciendo una catarsis? ¿O está Job enfrentándose fuertemente contra Dios para no asumir su responsabilidad? ¿Lo que está viviendo Job es producto de una crisis emocional o es producto de un juicio y una disciplina fuerte de Dios? Y Job no tiene cómo responder, y la mejor forma de responder, pues entonces mejor máteme. O sea, si usted sabía que yo le iba a dar problemas, ¿para qué me mató? ¿Para qué no me mató? ¿Cierto? Si usted sabía que yo no iba a poder responder, ¿para qué se casó conmigo? Si usted sabía que no iba a velar por mí, ¿para qué se hizo responsable de mí? ¿Sí me hago entender? Esa es la fácil, ¿cierto? Si usted creía que yo era un mal empleado, ¿para qué me contrató? Problema suyo que me contrató. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Job realmente no está haciendo un proceso emocional, no está teniendo una crisis de concientización y de sacar a la luz. Job está en serios problemas porque Job confía en su integridad, pero su integridad no le está sirviendo para este debate. Job confía excesivamente en su integridad y en su devoción o pataleta, pero se está quedando sin recursos porque las maneras de Dios llamar la atención son más altas, más sabias y más profundas que las nuestras. Yo puedo hacer una pataleta, ¿cierto? ¿Con quién me funciona la pataleta? Yo me pongo a llorar y soluciono el problema. ¿Con quién me sirve esa pataleta? ¿A quién le sirve llorar y soluciona el problema? Díganme. A los niños, ¿cierto? Un niño, ¿cómo soluciona el problema? Una madre, ¿cómo soluciona el problema en muchas veces? Llorando, ¿cierto? Una esposa, ¿cómo lo soluciona? Llorando. ¿Cómo solucionan los hombres? Lloran escondidas. Les boto un dato. Pero de frente, ¿cómo lloran? ¿Cómo hacen? Ah, ¿va a seguir así molestando? Pues entonces no vengo por la tarde. Me voy y me avisa cuando está tranquila. Cuando esté tranquila me avisa y vuelve. Y ahí lo soluciono. ¿Cierto? Haciendo pataletas nos sirve para solucionar problemas. Lágrimas, alzar la voz, sacar las manos, excusarnos, nos funciona con las personas, pero para Dios nos funciona. Job se armó de valor y dijo, bueno, pues vamos a enfrentar a Dios. Dios quiere que yo le dé cuentas, ok, entonces usted para qué me dio la vida. Tengo argumentos, pues entonces me hubiera matado. Si usted sabía que yo no era un buen siervo, ¿para qué me llamó? Si usted sabía que yo no iba a funcionar, ¿para qué tuvo compasión de mí? ¿Por qué? Pero Job se quedó sin argumentos y sabe que no le están funcionando, porque ante Dios ninguna pataleta vale. ¿Se acuerdan que Elías hizo una pataleta? Se echó a dormir y dijo, aquí no me levanto y no como y me muero y todo se acaba. ¿Y qué le dijo el Señor? Aquí hay comida, se levanta y come. Se levantó y se metió en una cueva. ¿Y qué le dice el Señor en la cueva? Se levanta y come. Luego caminó 40 días y fue y le dijo, ¿y todavía está por aquí? Se levanta y sigue. ¿Se acuerdan qué hizo Jonás? Jonás también actuaba con pataleta. ¿Y qué hizo Jonás? Compró pasaje para otro lugar. ¿Sí? Y el Señor que le dijo, ok, pues vaya, conoce, pasea y luego vuelve y hablamos. ¿Fue así? ¿O le dio un paseo en submarino todo pago?
3 días y 3 noches en submarino. Que no va a hacer lo que yo lo mandé, usted lo va a hacer con dolor o sin dolor, porque yo mandé y porque sus argumentos o sus excusas no tienen ningún valor. Miren lo que dice acá el texto que encontré por acá en la escritura en Éxodo 2. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la fateó con asfalto y brea, y luego colocó al niño y lo puso en un carrizal, y le salvaron la vida. ¿Cómo se llamó ese niño? Miren los padres cómo lo vieron cuando nació. ¿Era un niño mal nacido? ¿Cómo lo vieron? Niño hermoso. Cuando tenía 80 años, casi 100, ese niño hermoso, ¿saben qué dijo? ¿Para qué nació? Mejor mátame, porque no vale la pena vivir. Entonces, nuestros hijos nacen, deseamos que vivan, los amamos y les instruimos para que vivan, pero muchas veces cuando ellos crecen y obran mal y quieren esconder sus maldades, dicen, ¿para qué vivo? Mejor morir que vivir. Ahora, si usted quiere morir para irse con el Señor, amén. Pero si usted quiere morirse en una cueva en la noche oscura, casi estoy seguro que no se va con el Señor. Porque solo se van con Él los que son hijos de la luz y los que están en la luz. Y vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 23. Entonces la diatriba de Job es, ¿por qué vivo? Si usted me va a pedir cuentas, pues entonces mejor mátame, todavía puedes matarme y se acaban las cuentas. Si usted quiere borrar el expediente, mátame. Y ustedes saben que algunos delincuentes o algunos que cometen crímenes quitan la vida a sus víctimas y ellos también se quitan la vida y aparentemente solucionaron todo, ¿cierto? Hay cuadros donde el hombre o la mujer mata al resto de la familia, ellos también se quitan la vida y todo se soluciona. Entonces uno dice, bueno, por lo menos no quedó nadie sufriendo. Eso dicen muchos, ¿cierto? Por lo menos no quedó nadie sufriendo. Gracias a Dios se fueron todos. Como eran tan unidos, se fueron junticos. Pero se fueron junticos ¿para dónde? No quedaron sufriendo aquí. ¿Qué se sufre acá? Por el arriendo, por la comida, por las pensiones. Pero ¿qué se sufre allá? ¿Allá hay que pagar pensión? ¿Cuáles son las preocupaciones allí? Usted lo puede solucionar hoy mismo. Sí, había un hermano que siempre me decía que quería solucionarlo rápido. Y entonces yo le dije, si usted no lo quiere solucionar, yo le ayudo. Yo tengo el lazo y le hago el nudo. Y le presto una viga en la iglesia, de ahí lo colgamos. Y solucionamos todo rápido. Pero no cañe diciendo que quiere quitarse la vida cuando lo que quiere es manipular. Asuma la vida con responsabilidad, arrepiéntese, no busque solucionarlo a su manera, porque lo que quiere es llamar la atención y no asumir responsablemente la vida. Miren lo que sucede en Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judá en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces vive, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Note lo interesante, no sé si recuerda una de las lecturas que hicimos en el culto hoy, que hubo un consejo también de ancianos, escribas, maestros, sacerdotes. ¿Recuerdan? ¿Quién lo lideró? Pilato. ¿Para qué lo lideró? Para crucificar a Jesús. Ahora hay otro consejo acá de principales sacerdotes, escribas y todo un consenso de la ciudad para ver dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto, ¿recuerdan? Cerrar la puerta, esconder, secreto. Lleven un listado de palabras allí: noche oscura, noche interminable, cueva. En secreto les preguntó a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
Y enviándolos a Belén les dijo: y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces Herodes, viéndose que había quedado burlado, ¿qué dijo? Voy a ordenar matar los niños. Miren, mientras el siervo Job, que es un siervazo hecho y derecho, con experiencia, capacidades y posibilidades de servir, quiere morir para no servir a Dios, el siervo de Dios está naciendo y el rey Herodes lo quiere matar. ¿Me hago entender de qué lado está Job? ¿Del lado de los siervos? Job desperdiciando sus talentos, desperdiciándose en el mundo, queriendo morir y diciéndole no quiero rendir cuentas. Y el Hijo de Dios, que es el siervo que viene por morir por nosotros, naciendo y siendo perseguido. Es decir, ¿cuál discurso compró Job? ¿El de servir a Dios o el de me sirvo de Dios y Dios me sirve a ratos? ¿Qué discurso compró Job? ¿Se acuerdan Génesis 3? ¿Seréis como dioses? El otro discurso, ¿moriréis? ¿Cuál discurso compró Adán y Eva? Seréis como Dios. ¿Sí me hago entender? Job haciendo pataleta, confiando en su propia integridad, haciendo devociones vanas, presentando justificaciones vacías, cuando lo hubiera podido resolver de una vez por todas. Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que mi Redentor vive, ayúdame, auxíliame. ¿Por qué no lo resolvió? ¿Se acuerdan cuántos años duró el pueblo de Israel en el desierto? ¿Y cuántos días debieran durar? Unos 40 días. ¿Por qué tardaron tanto tiempo? Haciendo turismo, haciendo investigación en el desierto, escribiendo documentos, evangelizando. ¿Por qué tardaron tanto? Los rebeldes. Dice la Biblia, de ellos Dios no se agradó y los mató en el desierto. Afortunadamente, aunque nosotros los siervos queremos morir siendo viejos porque no queremos continuar el compromiso y porque pensamos que la exigencia es muy alta, afortunadamente en Belén están haciendo un niño que es el siervo verdadero y el varón perfecto y el justo y el temeroso y el que saca la cara por su pueblo. Gracias a Dios. Gracias a Dios hay un siervo verdadero que él sí está amenazado. Él no quiere morir, él quiere vivir, pero él está amenazado porque todos los regímenes del mundo, los Pilatos, los Herodes, los faraones lo quieren matar, incluido usted y yo lo queremos matar. Y cuando Dios nos llama, decimos, Señor, yo estoy dispuesto a servirte. Amén, yo estoy dispuesto a servir. Pero yo te sirvo solo si tú me das riquezas. Y si me pagan bien, y si me tratan bien, y si mi salud está bien. Pero si algo falla, Señor, quítame la vida y ponga otro porque esa condición no me gusta del contrato. Afortunadamente el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. El contrato es claro, amados hermanos. Así que si usted está diciendo, maldita vida, la vida no tiene la culpa de que usted no se quiera arrepentir. Y Dios está llamando la atención porque cada vez que yo denigro de la vida y denigro de lo que estoy enfrentando, lo que estoy es diciendo, compré el discurso de Satanás. Y el discurso de Satanás es casa, carro y beca, fama, poder y honor. Y así, ¿quién nos sirve al Señor? Pero si servir al Señor implica sufrimiento, implica renuncia, implica dificultades, mejor quítame la vida porque esta vida me es molesta. Pero el Señor nos dice, yo estoy enviando a mi hijo y mi hijo sí está en riesgo de morir. Y aunque está en riesgo de morir, Él no quiere morir, Él quiere vivir para darnos la vida
Y cuando Él murió, se entregó para nosotros darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere usted, vivir o morir? Oraba el pastor Ricardo hace un rato diciéndonos, si el impío quiere vivir, ¿para qué quiere vivir? ¿Qué lo ilusiona a usted a vivir más sobre esta tierra? ¿Qué lo ilusiona? ¿Ver sus hijos crecer? Una ilusión muy vana. ¿Qué lo ilusiona? ¿Ver a sus nietos? Bueno, hoy en día sería ver que el perrito no quede desamparado. ¿Qué lo ilusiona para vivir? ¿O lo ilusiona para vivir poder predicar, poder evangelizar, poder servir al Señor, poder ser columna en la iglesia? Como dice el apóstol Pablo, para mí estoy en estrecho, si me pidieran vivir o morir, estoy en estrecho porque quiero quedarme para servir al Señor, pero quiero irme para estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Así que bendita vida que nos viene a través de Jesucristo, bendita vida y bendita esperanza que tenemos a través del verdadero siervo, a través de aquel niño que nació en Belén y que con su vida y que con su obra nos da esperanza y salvación. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque Él haciendo todo para que nosotros vivamos y nosotros queriendo morir. Y posiblemente el día que nos llame a su presencia le vamos a decir, Señor, regálame 15 años más porque todavía no estoy preparado para morir. De pronto el día que nos toque, ese día vamos a suplicar, no me dejen morir porque no estoy preparado. Que el Señor nos ayude porque en Él vivimos, en Él somos y en Él morimos. ¿Y la vida es maldita? No, la vida es una bendición, con dolor, con sufrimiento, con carencia. Ahora, ¿para qué sirven los dolores y las aflicciones? Cuando les ha dolido, ¿para qué les ha servido? Para humillarnos, para agachar la cabeza, para decirle, Señor, tenías razón, para decirle, Señor, ya no voy a luchar más contra ti. Pero eso dijo Jacob cuando tenía como 70 años. La verdad que ya tampoco podía, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Amado Jesús, gracias porque la vida es una bendición. Nosotros la vemos oscura, la vemos fatigosa, fastidiosa, pero realmente es porque estamos ocultando nuestra maldad. Es nuestra maldad la que hace que nuestros días sean cortos y malos. Es nuestra maldad la que hace que nuestros días sean llenos de amargura y sin dulzura. Es nuestra maldad la que hace que nuestros días sean fastidiosos y no querramos vivir y deseemos morir. Es nuestra maldad la que hace que nosotros querramos escondernos, cerrar y no dejarnos ver. Porque la vida que tú nos has dado y la vida en sí es hermosa, bella y tiene propósito y sentido. Gracias por ese niño que nació en Belén, porque aunque lo querían matar, tú permitiste que viviera. Otros murieron siendo niños inocentes, pero ese niño vivió para darnos vida, para ir a la cruz, para perdonar nuestros pecados. Perdónanos y ayúdanos a recordar cada vez que pensemos que la vida es difícil y que querramos escapar del deber. Ayúdanos a recordar que tu Hijo nació contra todas las amenazas y tú le diste la vida para que Él fuera a la cruz en nuestro lugar. El que quiere vivir no lo desea y el que quiere morir tú le dices que vive. Ayúdanos a entender el significado de la vida y ayúdanos a entender que como Job pasamos momentos, épocas, años difíciles de confusión, de reclamos, de peleas, de aflicciones, pero todo tiene un propósito y todo está claro delante de ti. Ayúdanos a entender que todo lo que hacemos en oculto, tú lo pones en público, que todo lo que queremos, en lo que queremos mantenernos, tú nos dices por ahí no es, el camino es otro. Todo aquello que queremos evadir, tú nos llamas a enfrentarlo y ayúdanos a dar la cara, así como dimos la cara al pecado para pecar, que te demos la cara a ti para responder, para resarcir, para restaurar, para confesar y para asumir los desafíos. Ayúdanos a ser valientes, no para pecar, valientes para ir a la luz, valientes para rogar que aclare más temprano, que la noche sea más lúcida, que las estrellas iluminen más, que haya quien nos vea,
que haya quien nos delate, que haya quien nos denuncie, que haya quien nos ayude y nos cuide, porque ahí hay esperanza para nuestra alma. De lo contrario, estamos sumidos en una oscuridad tenebrosa, y si partimos así o estamos sin ti, pues lo único que nos espera es condenación por la eternidad. Ten misericordia de nosotros y asístenos con tu bendita gracia y con tu bendita vida. Auxílianos en medio de nuestras miserias y en medio de nuestros reclamos. Te lo pedimos con gratitud y con esperanza por nuestras vidas y nuestra alma, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados amigos.